Damos la bienvenida a nuestro expositor de hoy, la profesora Karen Pozo, académica de nuestro programa, presentará a nuestro invitado. Gracias, Tatiana. Hola, bienvenidas a todas y todos. Presentamos hoy al profesor Fabián Carreño Díaz. Él es profesor de arte, psicólogo y psicoterapeuta, es magíster en desarrollo cognitivo y aprendizaje, acreditación en evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje, LPAD, de Foyer Institute y Self Israel. Además es diplomado en neuroeducación y neurodidáctica, diplomado en desarrollo de habilidades para el pensamiento profundo, programa de enriquecimiento instrumental, PI 1 y 2, del Centro de Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales. También es docente de diversas instituciones de educación, instituciones de educación superior en facultades de psicología, educación y salud. Es profesor de arte, asesor en el PME, psicólogo y orientador educacional en distintos establecimientos educacionales. También es relator de capacitaciones docentes, cursos y seminarios en neurociencia cognitiva, desarrollo cognitivo y habilidades de aprendizaje, arte, salud mental y arte terapia, estrategias de vínculo y rapport para la intervención, desarrollo socioafectivo, desarrollo psicosexual y desarrollo sexual, teoría de la psicología, teorías psicológicas, psicología del desarrollo, intervención en trastornos del desarrollo y del aprendizaje, estrategias de mediación de aprendizaje y funciones ejecutivas, taller de dibujo y de pintura. Hoy día el profesor Fabián nos va a hablar sobre las mediaciones artísticas para el desarrollo cognitivo y la salud mental. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas presentes. Y espero que en este breve espacio que tenemos les pueda contar algunas cosas de las que he podido investigar y también trabajar, para que sea un aporte en lo posible y podamos hacer de esto algo provechoso. Entiendo que al final de la exposición, que tiene que durar alrededor de 40 minutos, hay una parte de preguntas donde ahí podemos conversar un poquito, ¿cierto? Perfecto, entonces comenzamos desde ya, ¿sí? Bien, bueno, lo primero es que voy a compartir rápidamente una presentación. Díganme, por favor, si me escuchan bien, espero que sí. También díganme si se ve esta presentación que ya estoy mostrando en este momento. Sí, profesor, se escucha y se ve bien. Perfecto, súper, muchas gracias. ¿Se ve el cursor? Porque a veces no se ve cuando lo muevo. Mira, estoy moviendo ahí en torno a la palabra salud. ¿Sí? Sí, también, profesor. Bien, muchas gracias. Bueno, esta intervención cortita en realidad tiene tiene un título muy largo y muy pretencioso, pero al menos vamos a hablar en general de algunas cosas. Y precisamente nos vamos a centrar en las mediaciones artísticas. Precisamente, bueno, para varios objetivos que podemos tener, pero específicamente ahora para el desarrollo cognitivo y la salud mental. Entonces, nos vamos a ir refiriendo a esos temas. Vamos a partir rápidamente. Esto ya me presentaron, así que vamos a omitir esa parte. Y el trabajo que vamos a desarrollar hoy lo vamos a enfocar precisamente en habilidades del pensamiento, del aprendizaje. Hay una estrategia que me interesa mucho comentarles hacia el final de la exposición, que habla sobre el estilo interrogativo, que en realidad no es exclusiva de las técnicas y las mediaciones artísticas, es decir, se puede aplicar en todo contexto. Y ya les voy a mostrar un poco hacia dónde apunta este estilo interrogativo, que en el fondo es hacer buenas preguntas para hacer pensar a las personas y para demostrarles y para también enseñar a pensar a las personas. Vamos a hablar un poquito de las funciones ejecutivas porque es un tema que hoy en día se habla muchísimo y definitivamente una de las cosas que desde la neurociencia nos aporta muchísimo para entender el funcionamiento y la necesidad de estimular estas funciones ejecutivas, dado que cuando no se desarrollan, a veces presentamos algún tipo de trastorno o de dificultad cognitiva o conductual, incluso y también afectiva.
Entonces, por eso también vamos a hablar un poquito de las funciones ejecutivas frontales. Además que lo que pretendo es mostrarles que nosotros sí podemos acceder a las funciones ejecutivas frontales, porque uno podría pensar, estos elementos son más bien propios de la neurología y los que acceden biológicamente y físicamente a esto son los neurocirujanos. Pero nosotros a través de intervenciones cognitivas, conductuales, emocionales y en este caso mediaciones artísticas, también podemos acceder a ese proceso, a esos procesos biológicos. Y por lo tanto necesitamos también tener el correlato no biológico, es decir, cognitivo y afectivo de estos funcionamientos, y a eso nos vamos a referir cuando hablemos de estrategias expresivas, creativas, constructivas y participativas. A propósito de lo que yo le decía, lo afectivo motivacional. Algo importante es que a mí me interesa mucho no separar lo afectivo de lo motivacional, es decir, es un proceso continuo. El afecto y los aspectos emocionales está muy vinculado a la motivación. Entonces, de eso se va a tratar esto y espero que pueda ser un aporte interesante. Bien, veamos, sigamos por acá. Voy a acomodar. Bueno, ¿por qué el arte puede ser una mediación en el ámbito cognitivo, en el ámbito de la salud mental? Bueno, el arte, yo creo que todos de alguna manera entendemos que el arte es parte del desarrollo humano, de la historia del ser humano, incluso distintas etapas de la evolución humana y de las culturas humanas han sido retratadas por el arte, especialmente por la arquitectura, por la escultura y en algunos casos por la pintura. De la música no tenemos mucho registro, pero seguramente hubo también algún tipo de manifestación originaria de la música. En este caso, bueno, dado que hay elementos históricos, época, filosofía, ciencia también incluida en esto, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en el pensamiento y en aspectos emocionales, esto que tengo remarcado acá en rojo. Bueno, como les decía, esta trayectoria del arte, de alguna forma, en el desarrollo de la humanidad, podría indicarnos que también, tal como la humanidad se ha ido desarrollando y ha ido manifestando espontáneamente expresiones artísticas, como esa pintura rupestre que ustedes pueden ver ahí en la parte superior izquierda, y manifestaciones del arte del siglo XX abajo, como el pop art o el surrealismo o el hiperrealismo, por ejemplo, de lo que está ahí abajo. Y también la expresión más popular, como el arte callejero, como los grafitis. Siempre hay una necesidad de expresarse gráficamente. Entonces, eso es interesante porque a mí me parece que la expresión artística en los pequeñitos, en las niñas, en los niños, incluso cuando recién nacen, empiezan a crecer, van desarrollando gestos, necesidades comunicacionales, afectivas, y apenas toman un lápiz o algún elemento que transforme un plano, de alguna forma hacen arte, y empiezan a convertirse en dibujantes, en escritores de pared, comúnmente, y de otros objetos, pero es bien interesante ver que ese proceso también acompaña el desarrollo humano. Bueno, el arte es expresión, básicamente, ¿cierto? Aquí tenemos unos grabados de un pintor del siglo XX que se llama Otto Dix, que participó en una guerra, y por lo tanto a él impactaron tanto las imágenes y las experiencias de una guerra, de la Primera Guerra Mundial, que empezó a retratar este tipo de cosas de una forma plástica. Bueno, y esta expresión artística es una forma de comunicación no verbal, y eso nos ayuda muchísimo, especialmente con los niños que no han desarrollado el lenguaje, o en una etapa que no se ha desarrollado el lenguaje, y en un momento también donde ya se ha desarrollado y hay ciertas cosas que no nos pueden contar, pero sí lo pueden contar a través del arte. Para eso también nosotros tenemos que agudizar nuestra mirada respecto a los dibujos infantiles. Hay varias cosas que ahí uno puede ir conociendo respecto de la expresión gráfica infantil. Por ejemplo, tal como hay una teoría de Piaget, por ejemplo, de la etapa del desarrollo cognitivo, hay teorías del desarrollo gráfico infantil, y que también tiene etapas y distinto tipo de expresión que se va
cada vez perfeccionando de alguna manera, pero demuestra que hay también etapas del desarrollo gráfico infantil. Y saber eso, por ejemplo, nos permite saber que si un niño de 15 años dibuja como en general dibujaría un niño de 6, tendríamos que pensar que hay una falta de desarrollo, al menos ahí en el desarrollo gráfico infantil, por ejemplo. Además que esto nos permite ir visualizando si el desarrollo psicomotor está yendo correctamente. Entonces, esto tiene aplicaciones. Es un poco desconocido este desarrollo gráfico infantil, pero tiene aplicaciones interesantes. Bueno, y precisamente como les decía, es una forma de comunicación no verbal, espontánea de los seres humanos, y eso a mí me parece que es un detalle fundamental. Incluso he leído bastante al respecto y algunos dicen que favorece mucho el desarrollo de la escritura, entonces una etapa previa a la escritura, pero también una etapa posterior a la escritura, es decir, una vez que las personas escriben, no necesariamente escriben, por ejemplo, sus emociones o sus sentimientos sobre algo, pero comúnmente sí lo pueden pintar o lo pueden desarrollar. A veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Por eso también existen, de alguna forma, el trabajo con el arte infantil desde el punto de vista proyectivo, por ejemplo. Entonces, como esto es un gesto, es un movimiento de nuestra expresión, es importante conocer también su sentido en el desarrollo psicomotor, y también un proceso psicomotriz con sentido subjetivo en el fondo, y esto significa que responde a procesos internos que es interesante indagar y explorar. Bueno, aquí hay otras pinturas de Otto Dix para que ustedes vean, imagínense esta pintura, este grabado se llama Almorzando en la trinchera, y por supuesto que habían ahí cadáveres, él observó todas estas cosas y las retrató de una forma que nos diéramos cuenta de la crudeza de la guerra, y yo creo que de alguna forma lo percibimos que no hayamos estado en esa guerra. Bueno, otra imagen de Otto Dix. Pero fíjense que el arte infantil es bien interesante porque siempre es muy expresivo. De hecho, podríamos decir que el arte infantil siempre es expresionista, porque trata de retratar con colores, con formas, lo que va ocurriendo en nuestro entorno. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá son dibujos, pinturas de niños y adolescentes, niños y niñas adolescentes, y adolescentes que han estado en situaciones de guerra, por ejemplo, en Palestina y en otros lugares. Entonces, esto ya nos habla de que ellos nos cuentan a través del arte los miedos, las experiencias que viven, las frustraciones que pueden tener. Si uno se fija, por ejemplo, en la expresión del rostro de esta pequeña, nota cómo todos los demás niños pueden jugar y ella ya no porque le falta una pierna, seguramente producto de una guerra, producto de algo. Entonces, de alguna forma, el arte infantil y en general el arte en la vida del ser humano nos provee de una fuente de información muy interesante y potente. Bueno, yo les comentaba que vamos a hablar brevemente, yo me imagino que ustedes conocen también bastante sobre este tema, porque es un tema que hoy día se habla mucho en los ámbitos académicos y especialmente en la educación, que son las funciones ejecutivas frontales. Y para las cuales, bueno, hay muchos teóricos que hablan sobre esto y algunos que hacen una lista casi de 12 funciones ejecutivas, otros las sintetizan en estas 3 o 4 como categorías fundamentales. Una, la flexibilidad cognitiva, esta capacidad que tenemos nosotros de cambiar de foco, de cambiar de idea, de poder incluso modificar conductas, de observarnos y ver desde otro punto de vista las cosas, por ejemplo. El control inhibitorio, que seguramente ustedes lo conocen muy bien, sobre todo especialmente esto se nota cuando falta, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos un estudiante o alguna persona que atendemos que le falta autorregulación y le falta control inhibitorio porque se le escapa y de pronto actúa y no se regula. Entonces se nota mucho cuando falta el control inhibitorio. Incluso el control inhibitorio también tiene relación con la atención, porque nos permite centrarnos en algún tema y desestimar otros estímulos que no son lo que me convocan en un momento determinado, por ejemplo. Bueno, la memoria de trabajo, que es
re importante para todo lo que hagamos. De hecho, por ejemplo, ahora que ustedes están viendo esta presentación, seguramente están poniendo atención a lo que yo digo, también a lo mejor tienen otros temas, pero básicamente están mirando la presentación, tratando incluso de retener alguna información relacionada con el arte que yo dije antes, para mantener un contexto. La memoria de trabajo nos permite hacer todas las actividades humanas y ejecutar tareas complejas. Por ejemplo, el juego de cartas, jugar ajedrez, planificar una actividad para una sesión de trabajo, planificar o estar en una reunión, esperar mi turno en una reunión, pensar lo que dice mi colega. Todo eso, todo ese elemento que mantenemos vigente durante un momento de trabajo, por ejemplo, esos elementos necesarios para entender lo que estamos haciendo y funcionar en ese contexto es la memoria de trabajo. Y la otra importante que nosotros tenemos que considerar y que me parece que el arte puede aportar muchísimo es este concepto de la teoría de la mente. Algunos también lo llaman cognición social, que de alguna forma es cómo nosotros percibimos a los demás, cómo percibimos lo que siente otro, cómo sabemos que alguien tiene pena o tiene rabia, y cómo de alguna forma nos ponemos en el lugar psicológico de esa persona o en el lugar emocional, y también podemos incluso inferir qué está pensando otra persona. Entonces, y se llama teoría de la mente porque de alguna forma nosotros hacemos una teoría de lo que piensa o siente la gente. Entonces, yo le puedo atribuir, por ejemplo, a ustedes creencias o cosas que ustedes saben. Entonces, si están en el ámbito de la educación diferencial, me imagino que están en el ámbito de la atención a la diversidad. Pienso y les atribuyo que ustedes están pensando en la diversificación. Quizás estarán pensando cómo les puede servir esto en su trabajo. Entonces, estas funciones ejecutivas que las menciono rápidamente para que después las abordemos, porque creo yo, que son el foco final de una intervención a propósito de la plasticidad neurológica o la plasticidad cerebral que tenemos, los distintos tipos de plasticidad, son precisamente lo que nosotros queremos activar y desarrollar cuando trabajamos con personas. Entonces, y especialmente cuando queremos lograr que una persona desarrolle la creatividad, por ejemplo, que desarrolle la flexibilidad y no se mantenga en un ámbito restringido de conductas. Por ejemplo, a veces nosotros atendemos estudiantes que tienen intereses muy restringidos, conductas repetitivas, y necesitamos ampliar ese campo mental y necesitamos tener algunas estrategias para eso. Además que la flexibilidad cognitiva nos permite conectarnos mucho mejor, por ejemplo, cuando vemos una película o leemos un texto o estamos en la clase de matemática o cuando estamos con nuestros amigos y nuestra familia. Entonces, todas estas funciones ejecutivas se llaman así porque ejecutamos las tareas mentales con estas funciones. Y que, bueno, como dice aquí la gráfica, se ubican especialmente en el lóbulo frontal, en el lóbulo prefrontal, para ser más específico, y tienen esta importante característica que yo diría que si podemos intervenir en esto y podemos de alguna forma trabajar en esto, estamos haciendo un gran aporte para esas personas. Ciertamente no hay ninguna receta, pero la idea es la siguiente. Yo creo que ustedes han visto cómo trabajan, por ejemplo, en la rehabilitación física cuando hay un daño cerebral. Toma tiempo. ¿Se han fijado que toma tiempo? Toma mucho tiempo, trabajo constante, permanente, y es por eso que no existe una receta rápida para desarrollar esto. Esto tiene que implicar un trabajo permanente, con mucha paciencia y paso a paso, y también un trabajo de reiteración, de constancia en el tiempo, y de mucho desafío. Entonces yo me acuerdo siempre, por ejemplo, de cuando muestran en la televisión el trabajo con las personas que están en la Teletón. Uno muestra que hacen pequeños avances, que dan un pequeño pasito, y luego las personas que están ahí valoran mucho esos pequeños logros, y después en el tiempo estas personas van logrando cada vez más, pero paso a paso. Pasa lo mismo con toda la plasticidad neuronal que se refiere a los aprendizajes, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un trabajo constante. Bueno,
Yo creo que ustedes saben bastante bien también que las emociones, es decir, el sistema límbico, eso también tiene un valor súper importante para el aprendizaje, y como nosotros, de alguna forma, como lo que dice aquí en amarillo, cómo los estímulos ambientales van desarrollando nuestras capacidades también de comprender nuestras propias emociones, de motivarnos con algunas cosas, de interesarnos por algunos temas y poner el foco a propósito de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Entonces, quiero que recuerden todos esos elementos, especialmente sobre las emociones, el sistema límbico, el lóbulo prefrontal y las funciones ejecutivas. A propósito, que yo ya les decía que hay básicamente un sistema que liga mucho lo emocional con la motivación. Incluso hay algunos autores que le llaman a esto factores afectivo-motivacionales, es decir, lo ven en un puro proceso. Y a mí me parece una muy buena forma interesante de proponerlo. Entonces, aquí lo que tenemos que ir pensando es cómo proponer estímulos novedosos, excitantes, placenteros también, que esos estímulos se propongan de una forma estructurada, estímulos a veces de duración breves pero repetidos, con rapidez, que activen ciertas actividades cerebrales. Bueno, por ejemplo, el arte, hacer, por ejemplo, a ver, perdón, aquí me quedó rara esta imagen, pero bueno, no me fijé. El trabajo en una sala, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un trabajo en una sala PIE, en arte y en desarrollo cognitivo, en mediación artística. Esto que está aquí en el fondo, el modelado, la pintura, las distintas técnicas, por ejemplo, con crayones y acuarela. Todo este tipo de cosas nos van permitiendo la flexibilidad cognitiva cuando uno hace variedad de cosas y también valida, por ejemplo, los distintos tipos de resultados. Eso puede ser algo bien interesante como para que las personas se vayan dando cuenta que el trabajo de mi compañero está bien, pero el mío, que es distinto, también está bien. Distinto es, por ejemplo, cuando decimos, valoramos mucho el trabajo de alguien, decimos, miren, este trabajo sí que quedó hermoso, miren qué bonito. Ah, sí, el tuyo quedó bien, pero miren este. ¿Qué siente un estudiante? Yo creo que lo vivimos alguna vez cuando éramos estudiantes, y finalmente terminamos pensando que somos malos para eso y no somos tan talentosos como el compañero que le validaron mucho su trabajo. Eso pasa en arte, incluso basta un gesto de un profesor o profesora, basta un gesto para decirnos que un trabajo quedó feo o quedó malo. A veces no nos van a decir que quedó malo, pero nos van a hacer un gesto así como van a levantar una ceja y nosotros entendemos que no nos quedó tan bonito, y además ese profesor felicita a alguien. Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con lo que comunicamos. A propósito, por eso hablé al comienzo que es una forma de comunicación que hay que manejar. No se trata de encontrar bueno lo que está mal, sino que se trata de encontrar lo bueno de lo que hace primero, antes de proponer que mejore su trabajo. Entonces, no se trata de mentir, se trata de primero rescatar lo bueno. El modelado, las pinturas, las distintas técnicas plásticas que nosotros podemos aplicar pueden ser muy interesantes para distintos trabajos, y eso vamos a tratar de observar. Bueno, aquí está un poco el modelado de personajes, por ejemplo. A propósito de la comprensión a veces de un cuento, uno puede motivar el modelado. Incluso acá en la derecha hay un ejemplo de la construcción o de la elaboración de su propia masa Play-Doh, que si ustedes buscan en internet hay muchos tutoriales de cómo hacer masas Play-Doh no tóxicas y caseras. Bueno, eso está hecho con eso, en lo que está a la izquierda. Niños que hicieron distintas cosas relacionadas con un cuento, y la idea, por ejemplo, es ahí representarlo. Piensen ustedes que la palabra representación ya implica un proceso de observación, de comprensión, y luego de una imagen interna, y luego el plasmarlo en un dibujo, en una pintura, en un modelado. Eso ya implica un proceso distinto, que es
una forma de poner en concreto, de poner fuera de nosotros lo que nosotros no hemos representado. Y por lo tanto, eso ya es una forma de comunicación importante y potente. Bueno, hay algunas experiencias que son bien interesantes a propósito de lo emocional, dado y especialmente que hoy en día estamos en un contexto donde lo emocional es un tema súper, bueno, siempre ha sido un tema muy relevante, pero los trastornos emocionales hoy en día son para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, son un tema muy potente y ha aumentado mucho la prevalencia en estos años de pandemia, de incertidumbre política, social. Entonces hay mucha ansiedad y muchos trastornos afectivos. Ha aumentado mucho la depresión, los cuadros, por ejemplo, de crisis de pánico han aumentado muchísimo, la agresividad, que es una de las manifestaciones de la angustia o de los cuadros ansiosos en los colegios ha aumentado muchísimo. Entonces necesitamos herramientas para que nosotros podamos trabajar. Bueno, voy a ver si alcanzamos y después les voy a mostrar una experiencia en un video que se llama Pintar la música. Bueno, aquí hay un cuadro que me interesa mucho que nosotros vayamos analizando. El arte está relacionado entonces con varios elementos, ¿cierto? Con la historia humana, la pintura, la música, el teatro, la arquitectura, la literatura, y está también relacionado con nuestra historia en las épocas y los estilos del arte, ¿cierto? El arte nos va mostrando cómo eran en esa época. Por eso sabemos lo que sentían en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclásico, incluso en la época clásica grecorromana, etc. Conocemos la historia del arte. También hay aspectos emocionales, cognitivos, comunicacionales y sociales que incluye el arte como un lenguaje distinto, no verbal, que tiene elementos subjetivos y expresivos. Eso es bien interesante porque habla de nuestra afectividad, de emociones, de sentimientos. Y por otro lado, también es parte de nuestro pensamiento racional, de la toma de decisiones, de solucionar problemas, de la planificación de una obra artística, por ejemplo, y nos permite, cuando nosotros vayamos viendo cómo podemos estimular el juicio crítico, el pensamiento crítico, que es un tema del que hablamos muchísimo, pero quizás en educación a veces no tenemos tantas herramientas para desarrollarlo, porque el juicio crítico está compuesto por otras formas de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento metacognitivo, el pensamiento creativo, la representación mental y luego que implica todo un proceso, o sea, la representación que es mental e implica un proceso simbólico. El pensamiento analógico, es decir, bueno, esto representa esto otro, estas dos cosas se pueden conectar. El pensamiento analógico ya sería parte de un tema de toda una sesión para hablar de él, y especialmente todo este pensamiento que finalmente desemboca en aprendizaje y cambios cognitivos y muestras de cambio. Entonces, de alguna forma, nosotros podríamos decir que el arte puede, de alguna forma, conectar el mundo interno y el mundo externo, y puede hacer y lograr que haya una conexión, y puede facilitar todos estos procesos emocionales, internos, los pensamientos, nuestras expectativas del mundo, y correlacionarlas también en relación a la comunicación con otros. Entonces, de alguna forma, nosotros a veces llamamos arte terapia a ciertos procesos cuando trabajamos procesos afectivos, pero yo creo que de la misma manera nosotros podemos también proponer mediaciones artísticas para el desarrollo, por ejemplo, por el desarrollo de lo cognitivo, y partiendo especialmente por establecer vínculo, que nos permite establecer vínculo y rapport con nuestros estudiantes o con las personas que atendemos, ese vínculo tan necesario. De hecho, no sé si se han fijado, pero yo creo que ustedes a veces conocen estudiantes con los cuales es súper fácil establecer vínculos rápidos, y uno se conecta rápidamente, y con otros nos cuesta muchísimo. Piensen ustedes que hay trastornos del vínculo. Hay trastornos también, como por ejemplo, que precisamente fallan en los trastornos del espectro autista, por ejemplo. En los trastornos de la conducta también hay a veces dificultad para establecer vínculos, pero ahí tiene que venir nuestra habilidad para poder buscar recursos para vincularnos y establecer un rapport adecuado, es decir,
una especie de alianza pedagógica o terapéutica que nos permita trabajar con ellos. Entonces, también estas interacciones tienen que permitirnos más participación social, el conocimiento de sí mismo, la valoración de las diferencias, como ya les comentaba hace un momento, y tener experiencias y creación, experiencias de crear cosas nuevas. Bueno, en el ámbito educativo estamos hablando de pensamientos, de habilidades de pensamiento a la base del aprendizaje, en el ámbito psicológico del autoconocimiento, el cambio, la reestructuración emocional, cognitiva, y aprender, por ejemplo, esto que decíamos como función ejecutiva, estos procesos de autorregulación, que son tan importantes para la vida social, autorregularnos. Bueno, y básicamente, como ya mencionábamos aquí, las funciones ejecutivas, funciones emocionales, y de alguna manera, como ya les decía, tratar de intervenir o diseñar intervenciones para personas incluso con trastornos de neurodesarrollo, trastornos afectivos, dificultad de aprendizaje, y tener estrategias cognitivas, conductuales, y también estrategias emocionales para el trabajo con la diversidad. Bueno, de alguna manera también nosotros necesitamos un sistema de acciones específicas e intencionadas para estimular la plasticidad cerebral, tener una forma de evaluar y desarrollar procesos cognitivos. Bueno, eso a veces nosotros tenemos algunos instrumentos para hacer eso, tenemos escalas, algunas formas de observación, ¿cierto? Y lo interesante es saber que a la base de todo están los procesos cognitivos, una forma de pensar los procesos cognitivos, y en las teorías psicológicas del aprendizaje están las operaciones mentales, es decir, cómo operamos la información, cómo trabajamos con la información que podemos ingresar a nuestro sistema cognitivo. Que aquí yo les puse una lista larga de tipos de proceso interno. Por ejemplo, cuando identificamos un objeto, o cuando, por ejemplo, analizamos algo. No sé si ustedes, bueno, sin duda han escuchado miles de veces la palabra analizar, y que la empezamos a escuchar desde la escuela básica, incluso desde la educación básica, pero yo creo que en gran cantidad de casos nos encontramos con que escuchamos la palabra, pero nadie nos explica qué es analizar, qué es el análisis. ¿Y por qué yo lo puse aquí junto con la síntesis? Porque si no logramos, o sea, analizar es dividir en las partes un todo, dividir para comprender algo. Cuando ustedes tienen un problema con alguien, por ejemplo, con una amiga, o un problema de pareja, un problema familiar o laboral, cuando ustedes lo conversan, empiezan a analizar el tema, lo empiezan, no, mira, yo dije esto porque tú habías hecho tal cosa, o yo no hice esto porque pasó. Entonces empezamos a dividir un problema, pero luego se espera que después de analizar, es decir, dividir en las partes, nosotros logremos hacer una síntesis, es decir, juntar todo en un concepto más compacto que nos permita entenderlo y solucionar. Entonces, estas son operaciones mentales. Y por otro lado, tenemos, para acceder a las funciones ejecutivas, en teoría nosotros tenemos que acceder también a las operaciones mentales. Y la forma de acceder a las operaciones mentales son los procesos cognitivos. Por ejemplo, de cómo explora una persona, de cómo entiende la información, si controla la impulsividad a propósito de las funciones ejecutivas. Por eso aquí las vuelvo a poner en rojo, las que mencioné delante. Por ejemplo, de cómo controlar los impulsos, inhibir información, de cómo regularnos para no actuar impulsivamente, por ejemplo, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, la idea es tener alguna noción de cómo abordar las funciones ejecutivas frontales, teniendo en cuenta este esquema que yo he hecho acá, que tenemos que atacar procesos cognitivos que nosotros podemos evaluar y que podemos enfrentar. Y luego, a través de eso, empezar a pedir, a solicitar, por ejemplo, que identifiquen un objeto. Por ejemplo, si les pedimos que identifiquen un automóvil, tendrán que identificar muchas fuentes de información, por ejemplo, el color, el modelo, la marca, el tipo de automóvil, etc. Entonces hay varias fuentes de información que tenemos que trabajar simultáneamente para identificar algo, luego para compararlo, clasificarlo, etc. Entonces, este es un esquema básico para entender que están los procesos cognitivos, las operaciones mentales, para acceder a las funciones ejecutivas frontales.
Bueno, y el arte, para hacer esta relación con el arte, por ejemplo, a la base yo puse el dibujo libre y espontáneo que hacen los niños, estas etapas del desarrollo gráfico infantil, el poner color, la pintura, de cómo esto nos permite tener una representación mental y poner el pensamiento o esta representación en imágenes. Luego, el arte, a través de algo que les voy a mostrar a continuación, que es el estilo interrogativo, por eso puse aquí la capacidad de preguntar, hacer preguntas interesantes, nos puede llevar también a estos procesos de retroalimentación, comunicación, socialización y autoconocimiento. Y este concepto también que nos da la validación del adulto, del profesor, o de nuestro guía, o de nuestro mediador, para aprender también herramientas sobre, como ya decíamos, la socialización y la teoría de la mente relacionado con la empatía. Bueno, tenemos dibujo, pintura, collage, modelado, recorte, armado. El armar cosas también es muy importante para lo psicomotriz, etc. La música, que implica emocionalidad espontánea. Por ejemplo, hay canciones tristes, hay melodías muy tristes, hay estilos musicales muy melancólicos y otros muy alegres, otros que son más bien sugerentes. Entonces, ese tipo de cosas nos permite, de alguna forma, darnos cuenta que cuando cambia la música, incluso podemos cambiar emocionalmente. Esa variabilidad emocional que nos provee la música y los tipos de música nos ayuda a saber que nuestras emociones cambian y empezar a autopercibir esos procesos emocionales. Perdón, aquí me salté algo. Perdón. Oh, de nuevo me lo salté. Ya, bueno, ¿y qué podemos trabajar? Por ejemplo, también el teatro, la representación teatral, la literatura, ponerse en el lugar del otro. Y también cuando en el teatro uno, incluso hay una cosa que se llama el psicodrama, que es bien interesante en algunos aspectos, porque tiene técnicas que nos permiten ponernos en el lugar del otro, pero también en nuestro propio lugar desde fuera, como mirarnos desde fuera un poco. Y ese es un ejercicio muy interesante que nos puede ahorrar mucho tiempo de psicoterapia. Bueno, por ejemplo, ¿qué podemos abordar con esto? Trastornos afectivos, estados transitorios y también, o sea, trastornos propiamente tal o estados transitorios afectivos, cuadros transitorios, trastornos de socialización, problemas de comunicación, incluso trastorno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando veamos ahora, lo que yo les quiero mostrar es como un elemento central, es esta capacidad que tenemos de resolver problemas. Hay tres formas básicas de resolver problemas que están anotados acá. El ensayo de error, que es, digamos, al achunte un poco. El algoritmo, que es probar todas las alternativas. Y la forma de resolver problemas de forma heurística. Entonces, ahí nosotros podemos ver tres formas. Por ejemplo, la primera nos puede servir en algún momento, ciertamente nos puede servir, pero no siempre. No siempre nos va a servir hacer por ensayo de error algo, sobre todo cuando hay pocas probabilidades y tenemos que elegir entre una esquina o doblar para un lado y para el otro, tenemos 50% de probabilidad de equivocarnos, por lo tanto el ensayo de error puede funcionarnos, pero cuando hay muchas posibilidades en juego, necesitamos quizá un algoritmo. Pero el algoritmo significa también probar todas las opciones y a veces eso nos dificultaría un poco. Sin embargo, lo heurístico nos requiere recurrir a alternativas, a flexibilizar las posibilidades, como dice acá, y tener como de alguna forma soluciones más originales e ingeniosas. Por ejemplo, el juego de ajedrez, que requiere que nosotros estemos pendientes a propósito de la memoria de trabajo, de todos los movimientos que hace el otro, de los movimientos que puedo hacer, de lo que puede pasar si yo tomo una decisión o no. Y lo heurístico es lo que se relaciona mucho con ese concepto que yo les dije al comienzo, que es la diversificación. Diversificación. Miren, hagamos un ejercicio muy breve. Díganme, pensemos, ¿qué hay acá? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos? ¿Alguien me puede decir? Alicia en el País de las Maravillas, se parece. Ya, claro. Están como las rayas. ¿Cierto? Bruja. Hay una bruja, por cierto. Y fíjense que nosotros podríamos yo les podría seguir preguntando ya, ¿y qué más vemos permanentemente? Y hasta que veamos todo. Incluso después decimos, ya, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, vamos primero, yo le puedo decir, bueno, vieron bruja, recordaron algún cuento, ¿cierto? Entonces,
aquí es muy importante educar la exploración y la observación. Un primer paso es fundamental, entrenar constantemente la observación. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que enseñar a detenerse, observar, pensar y luego decir o exponer o dar una respuesta. Entonces, esto es atender y percibir todo el estímulo. Entonces, por ejemplo, mirar todos los elementos. Hay un gato, un árbol, hay una noche, pero algo está pasando acá. Piensen ustedes si le mostramos esto a unos niños de quinto, y finalmente le podemos hacer muchas preguntas para llegar a quizá a distintas hipótesis. Entonces podemos, primero, validar distintas hipótesis. Pero supongamos aquí un error. Supongamos que le decimos a un niño, no, no es eso, aquí no está pasando eso. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros estamos diciéndole a ese niño, mira, tu opinión estuvo mala, así que ese niño va a tener ahí un estímulo aversivo y por lo tanto no va a volver a opinar, o le va a costar preguntar, por ejemplo. Entonces, le podemos decir, ah, ¿tú ves eso? Mira, sí, qué interesante. ¿Y qué más ves? Esa pregunta, esa sola pregunta, ese puro cambio, hace que la interacción con la imagen o con el estímulo sea mucho más rico, mucho más potente. Entonces, identificar todos los elementos, observar ordenadamente, definir, por ejemplo, objetos, situaciones, problemas, decir qué está pasando acá, comparar, categorizar, analizar y sintetizar, como decíamos, porque una cosa, cuando empezamos a nombrar que hay un gato, que hay una persona, que hay una bruja, que hay una olla con ojos, etcétera, estamos analizando, pero después tenemos que hacer una síntesis. ¿Y cómo hacemos una síntesis? Diciendo, ya, pero ¿qué está pasando en esta escena? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces ahí también nosotros motivamos estas operaciones mentales que yo les mencioné hace rato, esta de plantear hipótesis. Incluso le podemos preguntar, ¿y por qué piensas que está pasando eso? Sí, porque si usted se fija, mira, aquí ella metió la mano, entonces parece que se le cayó un ojo, porque entonces la bruja y el gato le quiere decir, y parece que el ojo verdadero lo tiene este otro personaje o le está ayudando a buscarlo. Entonces, permitir toda esa cantidad de información obliga a que los niños vayan viendo. Alguien puede decir, oye, está de noche y parece que esto está tibio, está caliente porque sale vapor. Y es de noche, ¿por qué? Porque hay una luna. Aunque eso parezca muy simple y así como de perogrullo, no lo es en la infancia. Y cuando no lo incentivamos y no lo motivamos, eso no se desarrolla y a veces nosotros lo damos por entendido, que es comúnmente lo que pasa. Entonces, uno también puede entregar ejemplos muy variados, esa es la idea, entregar siempre muchos ejemplos muy variados, diversos, y también dar no ejemplos, es decir, lo que no es lo que está ocurriendo acá o lo que no es lo que queremos. Ahí lo vamos a ir tratando de observar. Miren, sigamos en este ejercicio. Esto se llama localiza el intruso. Entonces, sin duda, este ejercicio les va a resultar muy fácil, porque nosotros somos adultos, pero díganme ustedes cuál es el intruso acá. ¿No está muy difícil? El de abajo al medio. Completo. Ya, el que está completo, ¿cierto? Miren, comúnmente llegaríamos hasta ahí. Muy bien, lo descubriste, está muy bien. Sí, perdón. Permiso. Ya. Bueno, por ejemplo, comúnmente llegaríamos hasta ahí, hasta que la persona descubrió y lo hizo. Pero en realidad sería interesante preguntarle por qué. Bueno, ¿por qué crees tú que es el intruso? ¿Por qué? Eso nos va a permitir hacer pensar a la persona, porque los otros son más flacos, puede decir un niño, por ejemplo, porque los otros parecen esqueletos y este no es un esqueleto. Ya, un buen planteamiento. ¿Por qué más podemos saber que es el intruso? Porque este es más gordo, alguien puede pensar, bueno, que hay un argumento, es decir, que verbalicen una hipótesis de por qué ese es el intruso y no es este, por ejemplo. Entonces yo le puedo preguntar, ¿y por qué este que está acá, el primero de acá arriba, no es el intruso? Y ahí esas preguntas obligan a las personas a pensar y a dar una respuesta lógica. Entonces dicen, no, porque este es igual a todos los demás y por lo tanto este es el intruso. Bien, perfecto. Entonces podemos avanzar un poco en el nivel de complejidad. Aquí lo vamos a avanzar un buen tramo en el nivel de complejidad y también en el nivel de abstracción del ejercicio. Y díganme acá cuál es el intruso.
Penúltima fila, el tercero de derecha a izquierda. Ya, penúltima fila. La Ya, Z. aquí- La Z. la Z. Ya, ¿y dónde está la Z, por ejemplo? Ahí hay que pensar más, ¿se fijan? Claro, porque cuarta. el hecho de descubrir el intruso está bien, es el objetivo como básico, pero lo interesante es decir dónde está. Y, por ejemplo, si ustedes se lo muestran en un PPT a los niños en la sala, y le dicen, no, ahí al lado, no, para abajo, abajo. Si yo acepto ese lenguaje, no, le digo, no, pero no me lo digan con gestos, díganmelo con palabras. Entonces, en algún momento, aquí voy a apresurar todo esto porque tenemos muy poquito tiempo, porque podríamos hacerlo hasta llegar ahí, que ustedes me digan, miren, en la cuarta fila, en el lugar, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuarta fila, 13ª columna. Entonces yo cruzando esas dos informaciones, yo digo de inmediato que se trata de esta Z que está acá. ¿Me explico? Pero no le vamos a enseñar directamente a que digan fila y columna, sino que les vamos a ir pidiendo que ellos perfeccionen su forma de entregar esa respuesta. Bueno, y si ustedes ven, estos son básicamente imágenes, pictogramas, y por ejemplo en este otro ejercicio, que es la misma tarea, pero de distinta naturaleza. Ya no son números, ya no son esqueletos, son otro tipo de cosas, y además le agrego a este ejercicio una particularidad distinta. A ver si la descubren el intruso. Está abajo el perro. Ya, abajo el perro, ¿dónde está? Entonces yo me hago el leso y hago como que no sé, para obligarle a que me diga exactamente dónde está. Entonces, si lo decíamos por filas o columnas, ¿cómo me podría decir el perro de abajo? Última fila, el quinto de derecha a izquierda. Ya, podríamos decirlo así, y ahí hay algo que parece un perro, ¿cierto? Porque tiene, en vez de cachito, tiene oreja. ¿Y es el único intruso que podríamos ver? Entonces, para apurarnos, yo le voy a mencionar, por ejemplo, que en la primera fila, el segundo lugar lo ocupa una de estas vaquitas parece que tiene lentes, no sé si se fijan. En la primera fila, en la segunda posición. ¿Lo ven? Sí, tiene lentes. Ya, entonces, ahora vamos demostrando que puede haber más de un intruso, entonces vamos agregando elementos. Bueno, eso, así a grandes rasgos, nosotros empezamos a flexibilizar los ejercicios, y ahí vamos viendo que un ejercicio como este es más interesante verlo desde esta perspectiva, como flexibilizadora y ordenadora del pensamiento y la exploración, que decir, ah, sí, lo lograste, muy bien, sí, ese es, y aceptar el lenguaje, por ejemplo. Entonces, incorporar un lenguaje más preciso y exacto es fundamental. Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer otro un poco más complejo, que tiene otras variables, por ejemplo, quizás aquí, no sé si es relevante el color, podríamos pensar incluso, por ejemplo, ¿es importante para resolver este ejercicio el color? Eh, para ver si estamos distinguiendo, por ejemplo, información relevante de la que no es relevante para resolver un ejercicio. Entonces también podemos utilizar este sistema de columna y fila para decir cuál es el intruso, que tiene un nivel un poco más de complejidad porque se parecen mucho las figuras, pero hay un intruso acá. Bueno, también podemos elevar mucho el nivel también porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es lo que hay, si ustedes ven este ejercicio así, ¿qué es lo que creen que hay que hacer acá? ¿Seguir la secuencia? Claro, buscar una secuencia, buscar un patrón. Este es de un test, esto es parte de un test que se llama Dominó. Buscar un patrón. Y para buscar un patrón, uno tiene que empezar a buscar relación entre las cantidades y luego ver en la alternativa a cuál corresponde. Entonces, es algo parecido. Entonces, y después mostramos otro ejercicio que incluso le borramos las alternativas para que la persona no encaje, pero ya le enseñamos a buscar relaciones, que establecer relaciones y analogías, yo les decía que ya era importante. Bueno, miren, lo último que quiero comentarles es algo relacionado con la forma de hacer preguntas. Que es, por ejemplo, que hay preguntas que estimulan la reflexión y reducen la impulsividad y que incentivan que uno explore, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué será lo primero que harás? ¿O qué vas a hacer primero? Como para que la persona piense primero qué va a hacer y no actúe impulsivamente. ¿Cómo piensan resolver esto? O sea, piensa primero y después lo haces. Luego, por ejemplo, pensar en algún problema que se les pueda presentar, por ejemplo. Entonces, miren, una pregunta interesante también que hay acá es, ¿qué tienes que hacer para concentrarte? Aquí me falta una N, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer para concentrarte y resolver este ejercicio? O sea, de alguna forma le estamos pidiendo que piense cómo concentrarse. En vez de, en lugar de decirle concéntrate. Y es mejor hacerle preguntas y ver que piense en eso y que vaya incorporando eso gradualmente. Preguntas que estimulen la metacognición. Por ejemplo, ¿cómo encontraste la forma? ¿Qué estrategia hiciste? ¿Qué hiciste primero? Es decir, para que piensen y recapitulen en sus propios actos. Y esto, por ejemplo, preguntas que conducen a más de una respuesta. Piensen ustedes también que esto lo podemos hacer con una pintura, cuando les proponemos un trabajo artístico, hacerle preguntas sobre eso puede ser súper enriquecedor del trabajo. Preguntas que conducen a más de una respuesta, es decir, flexibilidad cognitiva. ¿Cómo resolviste esto? ¿Podría resolverlo de otra manera? ¿Cuál es el mejor método para resolver esto? ¿O cuál es la mejor forma de pintar esto? ¿Cómo? Entonces, todo ese tipo de preguntas incentivan distintas formas de pensamiento. Por lo tanto, esto requiere el arte, cuando trabajamos nosotros con arte, si le incorporamos un estilo interrogativo, lo hacemos potente. Bueno, a ver, vamos avanzando rápido para que tengamos tiempo para las preguntas. El planteamiento de hipótesis, esto que es tan importante, que es parte del pensamiento complejo de los seres humanos, lo podemos ensayar y lo podemos trabajar. ¿Qué crees que aprenderemos con este trabajo? Es decir, yo creo que este trabajo se va a tratar de tal cosa, es decir, que hago una hipótesis. ¿Qué crees tú? ¿Cómo va a terminar este cortometraje? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar en este libro? Si lees el título, por ejemplo. Hacer hipótesis, y uno le puede preguntar, ¿y por qué crees tú que pasará eso? Entonces ahí le estamos pidiendo que compruebe su hipótesis, que es un tema tan importante hoy en día, que a veces nosotros decimos cosas casi sin fundamentarlo. Pensamiento crítico, ¿por qué crees eso? ¿Por qué piensas que es así? ¿Por qué crees tú que tu compañero pensó de esa manera? Entonces, ese tipo de diálogo, piensen ustedes que el lenguaje es fundamental para estas estimulaciones, para estos estímulos que necesitamos plantear, los transformamos en preguntas para hacer pensar a las personas. Incluso para hacer resúmenes y síntesis, y esta capacidad de conducta sumativa, de recapitulación. Bueno, díganme o dime de qué qué trabajamos hoy día. A ver, recuérdate desde el comienzo. ¿Cómo podríamos sintetizar lo que vimos hoy? Entonces yo les podría preguntar eso ahora al final también, ¿cierto? ¿Qué sienten que pensaron con esta exposición, por ejemplo? ¿O qué sienten que aprendieron? ¿Qué creen que aprendieron hoy? Entonces eso motiva que uno diga, bueno, vimos tal cosa, vimos esto, y hago una síntesis, que es lo que yo decía, que tiene que ir siempre después de un análisis. El análisis no puede ir solo, tiene que ir siempre con una síntesis, porque si no, no tiene sentido analizar. Bueno, entonces, quiero devolverme un poquito aquí a lo artístico propiamente tal, al dibujo, a las expresiones artísticas que teníamos por acá. Disculpe, profesor Fabián. ¿Sí? Sí, para que vaya cerrando ya. Claro, ahora mismo. Gracias. Entonces, todas las preguntas que podemos hacer cuando hacemos trabajo artístico con este estilo interrogativo nos puede apuntar hacia el desarrollo cognitivo, incluso el cómo te sientes, qué significa esta imagen, nos puede dar una noción de los sentimientos y del proceso emocional de las personas. Y por otro lado, vamos desarrollando esa capacidad de pensamiento y apuntamos a las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Bueno, lo dejo hasta aquí. Hay mucha información, pero rápida, pero se trataba de eso, de mostrarles información para que tengamos algún tiempo de preguntas. Muchas gracias.
Gracias, profesor Fabián. Muy interesante lo que nos plantea. Creo que Macarena realizó una consulta cuando usted estaba en una de las actividades. Disculpe que no prenda la cámara, pero mi cámara no funciona. O sea, Ajá. no me deja ver, pero no deja que me vea. Preguntó ella cómo se realiza la discriminación de la que usted estaba hablando. Ya, en las operaciones mentales, ¿cierto? Sí. Bueno, discriminación es básicamente cuando uno, es también un proceso, es un proceso hermano de la identificación. Por ejemplo, si yo quiero identificar un objeto, tengo que conocer todos sus atributos, por ejemplo, y ahí tengo que pensar en fuentes de información que me provee ese objeto. Por ejemplo, si yo quiero analizar por ejemplo, pensar en un objeto como un cubo o como un dado. Entonces digo, bueno, es blanco, tiene cantidades distintas y son puntos negros. Entonces, primero, es un cubo y que en cada cara tiene distintos números, incluso puedo después darme cuenta que las caras opuestas suman 7, etc. Entonces, identificar. Entonces, la discriminación entre uno y otra cosa es la segunda parte de la identificación. Y fíjense que cuando no tenemos muchas herramientas para identificar la fuente de información de un objeto, ahí nos cuesta definir un problema incluso. Cuando no definimos un problema, no podemos discriminar, a propósito de la pregunta, de qué información me sirve para resolver el problema y cuál no me sirve. Por ejemplo, ese ejemplo que yo ponía. Por lo tanto, todas las operaciones mentales que yo les presenté ahí tienen relación con estos procesos, de discriminación, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí están las operaciones mentales: identificar, comparar, clasificar, diferenciación. Bueno, no sé si respondí ahí la pregunta, pero discriminar implica ver los atributos de las cosas, poder observarlo y definirlo. Por ejemplo, un problema. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí? Tenemos que pensar para definirlo con claridad y tengamos certeza de que estamos hablando del mismo problema y no de un problema distinto. ¿Alguna Sí, otra pregunta? profe, ¿Sí? o sea, yo hice la consulta de la discriminación, pero estaba contextualizada la imagen de las vaquitas y el perrito. Ya, claro. Entonces, claro, porque hay un concepto y una tarea ahí, ¿cierto? Es una tarea de buscar un intruso. Ya habíamos pasado por unas más simples y Sí. aumentamos el nivel de complejidad para que la discriminación, es decir, eh, tenemos que buscar, y también eso es parte de la flexibilidad cognitiva, porque decimos, bueno, aquí ya no hay números, aquí ya no hay esqueletos, y en realidad hay animales, que son todos vacas. Entonces tengo que buscar algo distinto que no sé cuál es. Entonces, lo primero que descubrieron fue el perrito de abajo, y después yo les mencioné la vaca con lentes. Entonces, la discriminación ahí uno la tiene que, de alguna forma, inferir o la tiene que proponer en cuanto uno empieza a observar y a distinguir. Bueno, este es muy parecido y de pronto uno ve algo distinto. Entonces, en ese sentido, ahí es parte de la capacidad de percepción también y de buscar, a propósito del planteamiento de un problema, que es decir, buscar al diferente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. El profesor Manuel Cortés va a hacer una pregunta. Ajá. Profesor, buenas tardes. Manuel Cortés, decano de la Facultad de Educación. Lo estoy contactando. Paré un momento para hacerle esta consulta. Me pareció muy interesante su presentación. Lo felicito primero que todo a nombre de la facultad. Y mi pregunta muy específica es, ¿cómo estas estrategias relacionadas con el arte pueden ayudar a una persona que padece trastorno de déficit atencional del adulto? Y también me llamó la atención lo que usted mencionó sobre el síndrome del desapego, específicamente para las personas más adultas que trabajan en funciones de alto rendimiento o diariamente que están sometidos a altos niveles de estrés. Eso quería consultar. Uh-huh. Ya, entonces, ¿cómo trabajar con el déficit atencional? Precisamente el déficit atencional es como lo decíamos, por definición,
un enlentecimiento en las funciones ejecutivas atencionales, ¿cierto? Bueno, de hecho, si uno piensa en los efectos del metilfenidato, que es un estimulante, y el efecto paradójico que eso tiene, entonces ahí uno podría pensar en que si bien a algunos niños les funciona porque activa la corteza cerebral, estimula la corteza cerebral y por tanto estimula el lóbulo frontal y como consecuencia estimula la capacidad de poner atención, etc., también podemos trabajarlo. Entonces, el trabajo de esto significa primero ir por partes, bueno, siempre, y como en todos los casos, nosotros podemos tener una definición de lo que es el déficit atencional, pero lo importante es conocer a la persona concreta. ¿Qué es lo que logra hacer? ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Y qué es lo que no ha logrado hacer? A propósito de Vygotsky, que nosotros siempre lo mencionamos, pero nosotros tenemos que saber cuál es su zona de desarrollo actual, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede desarrollar por sí solo? Nosotros trabajaríamos en la zona de desarrollo próximo, digamos, para hacer un paralelo con eso. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, una vez que sabemos lo que puede hacer por sí solo, tenemos que proponerle, por ejemplo, actividades artísticas o actividades como, o visuales como las que yo propuse, incluso auditivas. También hay un tema ahí que podríamos ahondar, porque comúnmente pensamos solo en lo visual, y también se puede desarrollar la capacidad de atender auditivamente. Eso lo hemos estado trabajando en algún contexto. Bueno, entonces, por ejemplo, en el déficit atencional, por supuesto que nosotros tenemos que mejorar la exploración y mejorar este control inhibitorio casi de una forma conductual, casi de una manera, con una estrategia conductual, que es decir, eso que yo les proponía hace un rato. Mira, lo primero que vamos a hacer es observar muy bien. Ya, pero que yo ya lo descubrí, no, pero aunque lo haya descubierto, vamos a observar y me va a contar todos los elementos que hay acá. No, pero es que yo ya sé cuál es. Ya, pero sí está bien, me lo va a decir, pero primero vamos a ir por partes. Y ese proceso tiene que ser constante. Entonces, hay un proceso de estimulación. O, por ejemplo, mira, vamos a tratar de pintar una escena donde de lo que a ti te gusta hacer. Ah, yo voy a empezar al tiro. No, pero mira, primero hagamos un sketching o un boceto. Hagamos un boceto primero y vamos a planificar lo que va a haber en esta composición. Entonces, por ejemplo, el arte a veces requiere que nosotros hagamos un sketching, un boceto, iniciar un concepto, que tengamos un concepto. Luego, dibujar ese sketching, ver los materiales, los colores que vamos a poner para expresar de la forma más fidedigna lo que a nosotros se nos apareció en la representación mental. Por supuesto que después podemos valorar las diferencias que quedaron, podemos hacer preguntas, como ya lo decía, pero estructurar la exploración es lo primero que tenemos que hacer con las personas que tienen problemas de atención. Estructurar el proceso de captar información, de que busque fuente de información, por ejemplo, de ser ordenado, de que defina primero un problema. Ya, primero, ¿qué tienes que hacer acá? ¿O qué crees tú que hay que hacer antes de que se ponga a trabajar impulsivamente? Entonces, en la medida que nosotros, a mí, bueno, en la experiencia con personas con distintos cuadros, y especialmente que son muy frecuentes el trastorno de déficit atencional, es el trabajo constante, y que dicen, ya, ¿verdad? Que tengo que hacer primero esto. Lo van incorporando. Es como cualquier estrategia cognitiva o metacognitiva, que primero se repite mucho para que finalmente se interiorice. Eso es lo que más me ha resultado y lo que ha resultado en algunos contextos donde hemos trabajado con personas con déficit atencional. Y lo otro, lo de los vínculos, eso yo lo orientaría también hacia el establecimiento de un rapport. Ahí cuando hay problemas de vínculos o de apego, como decía usted, yo ahí lo orientaría a dedicarle mucho tiempo, el que sea necesario, a establecer un vínculo importante, un rapport que me permita conectarme, porque una de las cosas, una de las características de estas personas es que lo que menos quieren es que les vengan a hablar, que les vengan a enseñar. Entonces hay que acercarse, primero conociendo su gusto, ojalá hablando con la familia, conociendo a sus profesores, conociendo un contexto de él, acercarse lentamente, quizá indirectamente en algunos casos. También eso resulta con algunos niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Esos niños que no quieren nada con los profesores o que en realidad también han tenido malas experiencias, porque piensen ustedes que a veces las personas que tienen algún tipo de diagnóstico
por alguna razón y por la premura del trabajo escolar, por ejemplo, quedan ahí y comúnmente existe este dilema entre los profes de asignatura y los profesores del PIE, por ejemplo, donde dicen, no, pero si él es del PIE. Y en realidad eso es súper malo porque va produciendo que este niño, esta persona, tenga experiencias como de aislamiento, entonces refuerza permanentemente que él tiene que aislarse. Y en realidad lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, es establecer un vínculo, luego empezar a liderar ese vínculo hacia lo que nosotros queremos, que él vaya apuntando, por ejemplo, a flexibilizar de muy paso a paso las conductas que tiene muy marcadamente restringidas, por ejemplo, que parta también de sus intereses. Entonces yo diría que las personas que tienen trastornos del vínculo tenemos que explorar en cada persona las posibilidades que tenemos de entrar o que nos abre una pequeña ventanita donde tampoco tenemos que irrumpir, sino que tenemos que mantenernos a una distancia, lo que la persona nos vaya permitiendo. Eso es lo que más resulta con estas personas. Y bueno, y el arte no, nos da esa posibilidad porque tiene el modelado, la pintura, el dibujo, la música, el baile, el teatro. Seguro que hay niños que no les va a gustar pintar, pero tenemos otros recursos. El armar, por ejemplo, una maqueta, el armar un modelo de algo, el oír música, el bailar, sí le puede gustar, entonces tenemos que hacer una exploración. Y por eso la idea de las mediaciones artísticas es tener muchos recursos artísticos. Espero haber respondido. Muchas gracias, profesor. Ajá. Muy amable, gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fabián, por su tiempo, por el aprendizaje que obtuvimos hoy, porque además usted habla, ¿cierto?, desde el arte, pero todo lo que señala lo podemos aplicar, ¿cierto?, en cada uno de nuestros espacios, así que le damos las gracias a todas y todos los que participaron, que destinaron tiempo para esta actividad y esperamos poder verlo también en la presencialidad, profesor Fabián. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todas las personas que participaron. Les deseamos unas buenas noches para que mañana tengan una buena jornada laboral. Cuídense y que estén muy bien. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias por invitarme. En alguna otra ocasión tendremos oportunidad de profundizar quizá algunos temas. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.